Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes. Les invito a que abramos la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Leo del verso 7 al verso 13, la palabra del Señor dice así: Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, sí, 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén y amén. Esta mañana, hermanos, vamos a continuar la enseñanza que traíamos el domingo pasado. Vamos a ver algo tan importante en esta mañana, hermanos, acerca del juicio final. Y para poder entender esto, hermanos, hay algo con lo cual quiero comenzar. Hay que hacer una diferencia. En la palabra del Señor, hermanos, se hablan de dos juicios. Y si nosotros no tenemos claro eso, entonces puede crear confusión. Y yo creo que aquí eso es lo que le ha pasado a mucha gente. En la palabra de Dios, hermanos, se mencionan dos juicios claros de Dios. Y yo le llamo así: está el fin de la presente dispensación y está también el fin de la tierra. Hay que hacer una diferencia, hermanos, entre lo que es el final de esta dispensación y lo que es el fin de la tierra. La Biblia, la palabra del Señor, hermanos, habla de que va a haber un final para la tierra. Pedro aquí lo dijo muy claro, hermanos, y eso creo que no hay de dónde usar metáforas ahí. El apóstol Pedro, hermanos, para que no quede la menor sombra de duda, que no está hablando, hermanos, en alegorías, el apóstol Pedro dice: los elementos ardiendo se fundirán. Aquí no hay pierde, aquí no hay, hermanos, confusión. Si alguien se confunde, hermanos, es porque ya quiere irse por las ramas y quiere encontrarle ya figuras a esto, pero esto no tiene nada de figuras, esto es muy claro. Los cielos ardiendo, la tierra ardiendo será deshecha. Ahí no hay donde perderse. Yo creo que eso, hermanos, es tan comprensible. Y hasta un niño, hermanos, puede entender qué quiere decir, hermanos, que la tierra y el cielo vayan a arder y se vayan a quemar y que se vayan a fundir. Eso está tan claro y lo repite, Pedro lo repite varias veces, lo enfoca de una forma: los elementos ardiendo se fundirán, la tierra y sus obras serán quemadas. Y todo eso, hermanos, es muy claro. Pedro está enfocando aquí, hermanos, el final, el fin de la tierra. Por eso es que inmediatamente después de hablar del fin de la tierra dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces quiere decir que después del juicio que el apóstol Pedro viene anunciando, él dice: pero hay una esperanza, porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. Sin embargo, hermano, la palabra del Señor también habla, hermanos, del fin de esta dispensación. A este fin, que no es el fin total, yo diría, hermanos, es un fin preliminar. Este fin preliminar, hermanos, que es el fin de esta dispensación, hermanos, está definido por lo que es la batalla del Armagedón. Ya hemos hablado en estos días, hermanos, pasados acerca de la batalla del Armagedón. En la batalla del Armagedón, hermanos, el Señor pondrá final al reino pecador, a todo el pecado del mundo. Es ahí, hermanos, el momento en que el Señor, hermanos, elimina la totalidad del pecado del mundo. Porque, hermanos, lo que Juan el Bautista dijo de Jesús es indudable que se tiene que cumplir, hermanos. El otro día me recuerdo que daba una enseñanza, hermanos, aquí, acerca, hermanos, de la manera como Dios va a quitar el pecado. Hay dos formas en que Dios quita el pecado. Una es, hermanos, invitando a las personas que se arrepientan para que Él se los perdone y se los borre. Y dos, hermanos, matando al pecador. Así como usted lo oye, hermanos. Así está escrito en la palabra del Señor, y se lo puedo mencionar con 2 o 3 pasajes muy claros y muy contundentes. Uno de ellos, hermanos, dice el profeta Isaías cuando anuncia la venida de Jesucristo, hermanos, dice: Él juzgará con justicia a los pobres, pero matará a los impíos con el espíritu de sus labios, dice. Dese cuenta que hay dos eventos bien definidos. Dice que juzgará con justicia a los pobres, porque ni modo, a los pobres, hermanos, que se arrepienten, los pobres de espíritu, los que buscan a Dios, los que se humillan, los que piden perdón por sus pecados, los que se ponen a cuentas con Dios, hermanos. Esa es la manera más sabia, hermanos, de poder borrar uno el pecado. Humillándose uno, hermanos, reconociéndolos y dando marcha atrás y no volviendo a hacerlos. Entonces, hermanos, esa humillación, ese acto de reconocimiento hace, hermanos, que Dios borre nuestros pecados, que Dios nos perdone.
Si alguien no lo hace, hermanos, porque no le nace o no quiere o no le encuentra lo trascendental al asunto, o no cree, hermanos, que sea tan importante, o cree que habrá mucho tiempo por delante para eso y quizás más adelante, este tipo de personas es probable que sea de aquellos que van a llegar al Armagedón. En el Armagedón, hermanos, el Señor va a destruir a todo el reino pecador. Dios va a destruir a todos los pecadores, y eso lo dice el apóstol Judas. Vino el Señor con sus santas decenas de millares a hacer juicio contra todos y a dejar convictos a todos los pecadores impíos y a castigar a todas las cosas duras. Dice que los pecadores impíos han hablado contra Él. Hay una clara diferencia en la palabra de Dios, hermanos, entre la manera como Dios va a quitar el pecado del mundo. Pero al final de cuentas, hermanos, cuando Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El otro día me hacía una pregunta una persona, y entiendo, hermanos, que la palabra de Dios se presta para miles de preguntas, no solo para una. Una persona hacía una pregunta, dice: pero mire, hermano, ¿cómo es que Juan el Bautista dijo que Cristo viene a quitar el pecado del mundo si no toda la gente se arrepiente? Me dice, si no toda la gente va a buscar a Dios. Es que no es necesario que lo hagan. Por eso es importante saber lo que yo estoy explicando en esta mañana. Hay dos maneras, hay dos formas, hermanos, en cuales el Señor va a quitar el pecado del mundo. Pero de que lo va a quitar, lo va a quitar. Una es, hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos, hermanos, en un acto de reconocimiento y el Señor nos perdona y nosotros somos limpiados y el pecado, hermanos, es borrado. Eso, hermanos, es la manera más sabia, más inteligente que cualquier hombre, hermanos, pudiese quitar. Y la segunda es que el pecado junto con el pecador serán eliminados. Aquellos hermanos que no se quisieron arrepentir y que estuvieron, como un día dijo una persona: yo soy feliz, déjenme, yo soy feliz en el pecado. Una persona dijo así cuando le estaban predicando el evangelio: me váyanse a otros, yo soy feliz en el pecado. Así contestó. No por eso, hermanos, quiere decir que Dios no vaya a quitar ese pecado. Sí lo va a quitar, lo único es que lo va a quitar junto con el bocón que habló. Entonces, hermanos, el Señor, hermanos, va a hacer justicia. Lo que debe de quedar claro, hermanos, que no se va a burlar ninguna sola persona de Dios. El Señor va a establecer un juicio y me interesa mucho que hablemos hoy del juicio de Dios, hermanos. Entonces, queda claro, hermanos, que hay dos eventos. El juicio, hermanos, preliminar, donde Dios va a eliminar de la tierra el reino pecador, y el juicio, hermanos, final, donde Dios va a destruir la tierra. Pero no quisiera enfocar la enseñanza de esta mañana, hermanos, en el juicio último, en el juicio final, donde Dios va a destruir la tierra, absolutamente. Me quiero detener nada más, hermanos, en el juicio preliminar, porque esto es importante y esto nos atañe mucho y a usted le interesa. Pero para dejar claro, hermanos, que si hay dos eventos claramente definidos en la palabra, quiero que leamos unos 3 pasajes, para que ustedes vean en estos 3 pasajes, hermanos, la referencia al juicio final, cuando Dios destruirá la tierra. Uno es este que acabamos de leer. Aquí está muy claro, hermanos, y tal vez quiero que le ponga énfasis a lo que voy a volver a leer. Estamos siempre en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Dice en el verso 7, amén. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para, ¿qué dice? Para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este acto, hermanos, el fuego, acuérdense, hermanos, que el juicio de Armagedón es la destrucción de la tierra y de los hombres con granizo. Pero aquí no habla de granizo, sino aquí está hablando de fuego. Este es otro juicio, es el final, esta es la destrucción de la tierra. Entonces dice, hermanos, en el versículo 10, pero el día del Señor, también se le llama día del Señor, por supuesto, ¿eh? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual dice, los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo, ¿qué dice, hermanos? Serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Y esa palabra, hermanos, no necesita mucha explicación. ¿Quién no sabe, hermanos, que algo se deshaga? La tierra será deshecha. Dicen, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 12, lo vuelvo a repetir. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Aquí habla del día de Dios, desen cuenta. Armagedón es el día de Jesucristo, pero aquí es el día de Dios. Ahora dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. No solo la tierra, sino también los cielos, ya se dio cuenta. Los cielos serán deshechos. Eso no va a suceder en Armagedón. Pero dice aquí que los cielos serán deshechos y los elementos, elemento, hermanos, es el agua, el aire, las piedras, esos son elementos. Esas cosas serán, dice, quemadas. ¿Y qué más va a pasar? Se fundirán. ¿Verdad que es clara la palabra que se refiere a otro evento? Es algo muy diferente, hermanos, a lo que va a pasar en Armagedón. Por eso, hermanos, es importante notar, y es importante que nosotros sí sepamos que hay dos finales, el final de la dispensación y el final de la tierra. Ahorita vamos a hablar del final de la dispensación, de esta dispensación, pero me interesa que quede claro esto. Luego, hermanos,
Después de hablar de que todo se va a deshacer, dice el apóstol Pedro en el verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, que dice, cielos nuevos y tierra nueva en la cual mora la justicia. Sin embargo, en el milenio, la palabra del Señor habla, hermanos, que la tierra volverá a ser poblada para 1000 años de paz. Es claro que no se está refiriendo al mismo evento, no hay mucho que especular. Sin embargo, yo siento, hermanos, que en la mente de algunos puede ser que no esté claro esto, y para poder entender la palabra de Dios debe de quedar tan claro esto, hermanos, que vamos a hablar de dos juicios: el final de todo y el final de la dispensación gentil. Pero quiero que leamos dos pasajes más que confirman, hermanos, la destrucción final de la tierra. Veamos en el libro de Malaquías, capítulo 4. Quiero que leamos, hermanos, del verso 1 al verso 3. Dice así la palabra del Señor, póngale sentido. Porque aquí que viene el día, ¿cómo dice? Ardiente como un horno. Esto se parece un poco a lo que dijo Pedro, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Es el evento del fuego, es la intervención del fuego. Dice, porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, ¿qué serán? Estopa. Estopa, hermanos, es combustible, es toda la materia que se convierte en combustible, seca, madera seca, paja, a eso se le llama estopa. Entonces, hermanos, dicen, y todos los que hacen maldad serán estopa bajo el fuego. Aquel día que vendrá, ¿qué va a pasar? Dice, los abrazará. ¿Verdad que es otro evento, hermanos? ¿Se da cuenta usted que no se refiere al Armagedón? Aquí no habla del granizo, aquí es otra cosa. El granizo es agua. Pero aquí, hermanos, miren cómo dice. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero sin embargo, si ustedes leen Armagedón, dice, hermanos, que habrán algunos que quedarán, ¿verdad? Quedarán como rebuscos después de la vendimia. Y desde luego hay rebuscos, quiere decir que quedan algunas ramitas por ahí. Pero aquí está diciendo, no les dejará ni raíz ni rama. Entonces entendemos que aquí se refiere al juicio final. Luego dice en el verso 2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esto, hermanos, ya es en el reino de Dios, en el cielo. Luego verso 3 dice, hollaréis a los malos, los cuales serán, ¿qué dice, hermanos? Ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Queda clarísimo, hermanos, que aquí está hablando del juicio, del fin de todas las cosas. Queda claro, ardiente como un horno, los pecadores serán como estopa, y aquí dice como cenizas. ¿Verdad que es tan claro como el otro pasaje de Pedro? Lo repite y lo dice de una forma, lo enfoca desde otro ángulo, y es, hermanos, para que nos quede claro que se está refiriendo a un fuego que destruirá todo. Hay otro pasaje que me gustaría que lo viéramos rápidamente, hermanos, ahí en Apocalipsis, capítulo 20, hermanos, del verso 7 al 10, dice así la palabra del Señor. Cuando los 1000 años se cumplan, y des en cuenta que aquí sí es un poquito más específico, no cabe duda, aquí está la revelación de Jesucristo. Aquí, hermanos, habla claramente, como quien dice, para que quede claro que estamos terminando ya la primera fase, el primer periodo. Entonces aquí es muy claro el Señor Jesucristo y lo enfoca así, clarísimo, literal. Dice, hermanos, en el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Hay una última batalla, solo que aquella batalla no se llama de Armagedón, sino aquella se llama la batalla de Gog y Magog. Algún día vamos a hablar un poco más amplio de esto, pero yo creo que esto, hermanos, es muy claro, lo hemos dicho en otros mensajes cuando hemos hablado del Apocalipsis, pero hay otra batalla, por supuesto, ¿verdad? Por eso les digo, hay 2 finales. Hay 2 eventos importantes, pero luego dice, vuelvo a leer el 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió, ¿qué dice? Fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Se da cuenta que aquí está hablando de un juicio final. Dice, hermanos, que el diablo va a ser echado fuera y va a ser lanzado al lago de fuego, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Esos ya habían sido lanzados preliminarmente y fueron lanzados en la batalla de Armagedón. No sé si me comprenden, hermanos. Dense en cuenta que el diablo fue atado durante 1000 años. La palabra del Señor, hermanos, dice que en la batalla de Armagedón Dios destruirá la bestia y destruirá Babilonia, o sea, el falso profeta. Es una forma también alegórica a referirse, hermanos. El falso profeta es un término genérico, hermanos, como quien dice la apostasía, la falsedad, los falsos, la falsa religión.
El falso profeta, hermanos, no habla de un individuo, sino habla, hermanos, de un espíritu. Es un término genérico. Entonces, hermanos, aquí Dios, hermanos, primeramente antes de este juicio que estoy leyendo yo aquí, al final del milenio, ya la bestia y el falso profeta se supone que ya están en el lago de fuego. Entonces ahora viene y el diablo va a ser desatado todavía al final del milenio. El diablo es desatado un tiempo. Y entonces viene y todavía levanta, hace el último engaño en la tierra, levanta al mundo y lo prepara, y se viene otra batalla, la batalla de Gog y Magog, que es la ultimita, hermano, y en esta Dios dice que sale fuego. Aquí no dice, hermanos, que Dios va a enviar granizo, no, desen cuenta que es otra batalla, y eso debe de quedar muy claro. Dice en el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Verdad que eso es llano? Así, hermanos, tajante. Y salió fuego, y aquí, hermanos, vuelve otra vez a hacer alusión al juicio con fuego. Esto es un mensaje resumido, por supuesto, pero aquí, hermanos, ya se cumple lo que dijo Pedro, lo que dijo Malaquías. Entonces dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Si ustedes se dan cuenta, también ya es el final del diablo, ¿eh? Quiere decir, hermanos, que después del milenio, el diablo es desaltado por un tiempito más, solo para que haga su último trabajo. Después de eso es lanzado al lago de fuego. Dice, póngale sentido al verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban, como quien dice, ya estaban ahí. Desen cuenta, hermanos, no dice, y fue lanzado junto con la bestia y junto con el falso profeta, porque entonces podríamos pensar que se refiere al mismo evento. Pero entonces, hermanos, quiere decir que ya estaban allá. Entonces, posteriormente, hermanos, es echado fuera el diablo y es lanzado al juicio. Entonces dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quién duda, hermanos, que después de esto no hay vuelta de hoja? Aquí ya no hay más profecías, aquí ya no hay más historia, aquí se acabó todo, hermanos. Aquí, hermanos, ya comencemos una nueva etapa en la historia de los redimidos junto con Dios. Aquí comienza la eternidad. Aquí se cumplen todas aquellas profecías donde dice, y el tabernáculo de Dios se abrió en el cielo, dice. Ahora, vean, hermanos, en el otro capítulo anterior, desen cuenta que dice, hermanos, en el verso 11, y se van a dar cuenta que aquí se refiere al juicio preliminar. Este es el juicio de Armagedón. Y después, para terminar con el juicio del final del milenio. Aquí como que sí guarda cierta secuencia. Entonces vean cómo dice en el capítulo 19, en el verso 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahora escuche esto, hermanos, verso 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esto es por pisar el lagar de la ira de Dios. Desen cuenta que este es el juicio preliminar. Este sí es el juicio de Armagedón. Dice, estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Como quien dice, aquí viene el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que Jesucristo se presenta como el Verbo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí está el Señor, hermanos, como que dice, aquí está lo que prometí, aquí se lo estoy cumpliendo a la humanidad. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo que esta es su última intervención, hermanos, porque la forma en que está quitando aquí el pecado no es de la forma quizás que él hubiera deseado. La Biblia dice, hermanos, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No obstante, hermanos, aunque el Señor quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, no quiere decir, hermanos, entonces que alguien no se quiera arrepentir, entonces siempre va a haber pecado aquí. Pues no. Aquí, hermanos, el Señor hace su última intervención y va a eliminar el pecado de la tierra, hermanos, de la forma que Él no le hubiera gustado, pero es necesario hacer. Ahí está el Verbo de Dios, ahí está, hermanos, montado en su caballo. Él viene, hermanos, para hacer justicia. Él ya no viene montado en un pollino, ahora viene montado en un caballo. Así, hermanos, de acuerdo al espíritu del mundo. El espíritu indómito del mundo, hermanos, amerita, hermanos, ya la presencia de alguien, hermanos, como ellos lo quisieron ver. Hay un pasaje, hermanos, ahí en el Antiguo Testamento donde Dios dice, con el juicio de ellos los juzgaré. Como que dice, no me quisieron ver por las buenas, ahora me van a ver por las malas. No me aceptaron humilde, montado en un pollino, ahora me van a ver montado como todo un caudillo, como todo un guerrero. Y así el mundo va a ver al Señor, hermanos. Ese es Armagedón. Ellos, hermanos, no quisieron aquel niño humilde que nació en un pesebre,
No aceptaron, hermanos, la imagen de un Dios humilde y un Dios sencillo, hermanos, que vino invitando con humildad, hermanos, para que nosotros reconociéramos nuestros errores. Entonces, hermanos, el mundo con soberbia lo despreció, lo rechazó y se burló. Ahora el Señor, hermanos, está juzgando y está cumpliendo la otra parte. Va a quitar el pecado del mundo, hermanos, de cualquier manera. Aquí, si ustedes se dan cuenta, es una referencia clara a Armagedón. Y sigamos leyendo para que quede claro. Dice en el verso 13: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Nosotros, hermanos, los que estemos ya con él después de las bodas del Cordero, descendemos con el Señor, hermanos, para apoyar y ser partícipes de su juicio. Luego dice, hermanos, verso 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Escucha esto, hermanos. ¿Verdad que es clara la palabra? Ya se dio cuenta que aquí está hablando de un juicio. Y si ustedes leen la secuencia, al final del milenio habla de otro. Pero aquí está hablando de un juicio, hermanos. El Señor va a venir a juzgar, y aquí en esta escena se está presentando, hermanos, como el Verbo de Dios, como el que viene montado, hermanos, en un caballo, como el que juzga, como el que va a destruir las naciones, como el que va a pisar el lagar de la ira de Dios. Ya expliqué esto muchas veces, hermanos, y vale la pena repetirlo muchas veces más. El acto de pisar el lagar de la ira de Dios, hermanos, el acto de pisar las uvas maduras, es el juicio de granizo que Dios va a enviar sobre todos los habitantes de la tierra. Dios destruirá a todos los habitantes de la tierra con la lluvia de un enorme granizo, hermanos, como del peso de un talento babilónico. Y, hermanos, el Señor destruirá la tierra. La Biblia, hermanos, dice que las islas desaparecerán. Todo valle, todo collado será bajado. Todo monte será reducido. El Señor, hermano, trillará la tierra. A eso le llama al Señor trillar, no destruir. Trillará la tierra y destruirá todo reino pecador. Y en el mundo, hermanos, solo quedarán unos que otros como rebuscos después de la vendimia, según lo que enseña la palabra del Señor. Ese acto de pisar el lagar, ya lo vamos a ver en otros pasajes, hermanos, pero solo estoy adelantándome. El Señor habla, hermanos, que después de que el Señor haya hecho ese juicio sobre la tierra, dice que en el mundo, hermanos, la gente quedará como estiércol sobre la faz de la tierra. Así menciona la palabra de Dios. La gente, hermanos, esa masa deshecha de ser machacada. Miren, hermanos, yo no sé si ustedes saben cómo era la costumbre antigua, hermanos, de sacar el jugo a las uvas. La costumbre antigua, hermanos, de sacar el jugo a las uvas era que en un lagar, en un pequeño lugar, en una pequeña fosa, semifosa, ahí echaban todas las uvas y había ciertos conductos donde destilaba el jugo y hasta bailaban. Era una costumbre, hermanos, que los que pisaban uvas se quitaban los zapatos y machacaban las uvas, y el jugo de las uvas iba saliendo así por conductos. Y las costumbres más antiguas era que como eso se prestaba para bailar por estar pisando las uvas, entonces muchos bailaban, pero ya eso se había vuelto de una costumbre. Danzaban ahí, bailaban, y algunos hasta cantaban, y había hasta canciones de lagareros. Por eso la palabra del Señor dice: en aquel día Jehová cantará canción de lagareros, dice. Es tan interesante todo lo que usted me oye, hermanos, pero miren, es terrible lo que va a venir. Pero el Señor va a destruir, hermanos, al reino pecador. El Señor va a pisar el lagar. El lagar, hermanos, es el lugar que está lleno de uvas maduras. El Señor le llama uvas maduras a toda la gente, hermanos, infestada de pecados, hermanos. El mundo pecador, el reino pecador. El Señor le llama a los habitantes del mundo, hermanos, uvas maduras. Por eso la Biblia dice, hermanos, a ese acto, hermanos, de cortar a todos, la Biblia le llama la vendimia. Es el tiempo de la vendimia. También, hermanos, estamos en el tiempo de cortar la mies. Estamos en el tiempo de la mies madura. Una cosa, hermanos, cuando el Señor está segando la tierra, está segando la mies. Por eso dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hay que segar la mies. Y también, hermanos, hay que vendimiar las uvas. Segar la mies, hermanos, es una labor de Jesucristo y de su pueblo, de sus profetas, de sus ángeles. El Señor fue a segar la tierra, hermanos, quiere decir cortar su trigo y llevarlo al alfolí. Pero también, hermanos, la hoz está pasando, hermanos, para vendimiar las uvas. Entonces, hermanos, ambas cosas está haciendo el Señor. El lagar de la ira de Dios, hermanos, está siendo lleno. Hay otro pasaje en la Biblia, en la profecía, que dice así: las cubas están llenas. Las cubas es otro nombre que se le da a esa fosa que usted me está oyendo. Son cubas. Entonces, hermanos, el Señor tiene las cubas llenas. Las cubas, varios estanques. Se recuerden, hermanos, que cuando alguien tiene una empresa donde va a extraer el jugo a la uva, no tiene solo una cuba, sino tiene varias cubas. Las cubas están llenas, dice el Señor. Hay que comenzar a hacer el trabajo
Y hay muchos pasajes. Si quieren, sin perder ahí, vayámonos a Isaías capítulo 63 para que ustedes vean esto. Capítulo 63, amén, hermanos, del verso 1 adelante. ¿Quién es este que viene de Edom? Esa es la profecía que se refiere a Jesucristo. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Es como que el Señor contestara. Luego le preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado, contesta, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiese quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Oiga, hermanos, la explicación creo que no puede ser más clara que esto. Vea que no está hablando de uvas propiamente, está hablando de sangre. Acuérdense que eso de decir lagar las uvas es alegoría, es una figura. Pero el Señor está hablando, hermanos, de sangre. El Señor va a pisar, va a machacar a todo el reino pecador. Aquí se cumple, hermanos, el acto, hermanos, en el cual el Señor quita el pecado del mundo. El otro día una persona, hermanos, tratando de justificar, como quien dice, Dios no es malo, es que Dios no es vengativo, dice. La gente dice cosas porque no sabe, ni ha leído la Biblia. Ojalá que la leyera, hermanos, se diera cuenta que Dios sí va a hacer venganza. La venganza del Señor está claramente anunciada en la palabra de Dios. Él se va a vengar, claro que se va a vengar. Y dice, no tomará 2 veces venganza de sus enemigos. Ya lo vamos a leer, hay un pasaje donde dice así, una vez se va a vengar y nada más, dice. Una vez va a ser un acto de venganza, pero no más. El Señor no es rencoroso ni también va a pasar toda la vida. Una vez. Y el Señor va a raer a todos. Pero que el Señor, hermanos, va a quitar el pecado del mundo. Sí lo va a quitar. Tampoco no le va a estar pidiendo permiso a los hombres si quieren o no, ¿verdad? El Señor va a actuar porque su palabra es firme. El Señor, hermano, no se retracta. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. El Señor va a intervenir, hermanos, porque Él lo ha determinado. Su palabra, hermanos, es muy firme, muy sólida. Usted y yo tenemos un Dios, hermanos, de una palabra muy firme, muy inquebrantable. La Biblia dice, hermanos, marchítase la hierba y sécase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, dice. Dios cumplirá lo que Él ha determinado. Hay otro pasaje, las profecías de Apocalipsis, hermanos, son muy amplias en cuanto al pisar el lagar. Si ustedes quieren podemos leerlo allí, hermanos, está en el capítulo 14 de Apocalipsis. Leo del verso 14 en adelante, 14, amén, hermanos. Dice la palabra del Señor así, póngale mucho sentido a la profecía. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Este acto, hermanos, es lo que estamos haciendo hoy. ¿Sabían ustedes, hermanos, que lo que estamos haciendo ahora es metiendo la hoz, hermanos, para cegar la mies madura? La mies madura, hermanos, es el acto de predicar el evangelio. La prédica del evangelio, hermanos, es la hoz. La hoz es el evangelio que está, hermanos, tratando de colectar el Señor, hermanos, a los miembros verdaderos, a su simiente, a los miembros de su iglesia, a los salvos. A esto, hermanos, se le llama la mies. La mies está madura. Jesucristo, hermanos, un día se paró con sus discípulos y le dijo: levantad los ojos, porque los campos ya están listos para la siega. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros, porque la mies es mucha y obreros hacen falta. Si ustedes leen la parábola de Jesucristo, hermano, dice: enviará el Señor sus ángeles y cegarán. Quiere decir, hermanos, que sus ángeles, hermanos, son sus siervos, los que Dios ha enviado, hermanos, para ir a predicar esta palabra, hermanos, que está cegando, está llamando, hermanos, y está tocando el corazón de aquellos, hermanos, que todavía se van a incluir dentro de los salvos. Pero sigo leyendo, aquí no termina toda la profecía. Dice en el versículo 17: salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra,
y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió jugo de uva, dice, sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Oigan, hermanos, yo creo, hermanos, de que, miren, encontrar más pasajes, podemos encontrar muchos más. Debe de quedar claro, hermanos, de que se acerca ese acto, ese juicio, hermanos, en el que el Señor va a destruir al reino pecador. Ha sido anunciado por tantos profetas, hermanos. Lo único es que hoy la gente no cree nada, hermanos. Muchos hermanos hoy se la dan a hablar solo del amor de Dios y el amor, y son tan sensuales. La gente religiosa hoy se ha vuelto tan sensual, hermanos. Por supuesto que Dios tiene amor, pero Dios no es tonto, hermanos. No podemos agarrarnos de su amor de Dios, hermanos, para andar haciendo desmanes. Ni alguien, hermanos, puede estarse agarrando del amor de Dios, hermanos, para decir Dios es tan lindo. No, eso solo lo dijo Dios para asustar. Si alguien piensa que Dios habla así, hermanos, está pensando probablemente, hermanos, que Dios sea humano. Pero, hermanos, Dios no está actuando como humano. Él actúa como rey de justicia. Actúa como Dios. Él va a juzgar y sus juicios, hermanos, están bien claramente anunciados en la palabra. Pero, entonces, hermanos, quise leer, hermanos, este pasaje de Apocalipsis y quise leer lo otro, hermanos, para que ustedes vean que sí hay una clara separación entre dos eventos. Hay una clara separación, hermanos, entre lo que es el juicio final, cuando Dios destruirá la tierra y todos los elementos y todo lo que hay ahí, y el diablo será lanzado al agua de fuego y Dios acabará con todo y comienza, hermanos, la eternidad. Pero está el otro juicio, hermanos, que es este de Armagedón, hermanos, y es aquí donde voy a leer varios pasajes. Es importantísimo, hermanos, que nosotros notemos. Hay tantos pasajes, hermanos. Miren, quizás, hermanos, no saqué ni siquiera una cuarta parte de los pasajes porque ni tendría tiempo para explicarlos todos. Sin embargo, hermanos, me interesa mucho, hermanos, que quede claro que ahorita nos acercamos, hermanos, a un juicio, que es el juicio de Armagedón. Ya expliqué, hermanos, qué va a pasar y qué es lo que está propiciando el juicio de Armagedón. Armagedón, hermanos, es el final, hermanos, de 3 años y medio de libertinaje. El Señor le va a dar 3 años y medio de libertinaje al mundo, hermanos, que la Biblia le llama la gran tribulación. Hago un resumen, hermanos, breve para que agarremos la hilación de la profecía que hemos estado trayendo. Se acerca, hermanos, el final para la dispensación gentil. Nosotros, hermanos, ahora estamos viviendo lo que se le llama en la Biblia la dispensación gentil. En esta dispensación gentil, hermanos, Dios le dio las espaldas a su pueblo Israel para que se salvasen los gentiles, hermanos, que se habrían de salvar en el mundo. Este paréntesis, hermanos, está contemplado al final de la semana 69 de Daniel y el principio de la 70 semana, la última semana, que es, hermanos, la semana previa al juicio de Armagedón. A la final de las 69 semanas, como ya lo vimos anteriormente, que se cumplieron, hermanos, el día que Jesús entró cabalgando en un pollino a Jerusalén y que dio unas palabras proféticas sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. En ese momento, hermano, miren, pero ese fue el momento preciso. Y luego le dijo algo a Israel: os digo, no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesucristo, hermanos, con esas palabras claves, ese va a ser el punto de contacto otra vez, hermanos, entre él y su pueblo, entre él y Israel. Pero Israel, hermanos, se ha endurecido y ha rechazado, ahora blasfema en contra de Dios. Ahorita en este momento no hablemos de Israel, hermanos, porque Israel tendrá valor para Dios, hermanos, hasta que comience la 70 semana. Es en ese momento, hermanos, cuando el remanente, no todos, hermanos, porque el profeta Isaías dice así, hermanos: si los hijos de Israel fueren tan numerosos como la arena del mar, el remanente volverá, solo el remanente será salvo. Dios no habla de todo Israel, habla de un remanente. En el libro de Apocalipsis se habla de 144,000. Y solo a ellos le interesan a Dios. Ellos serán predicadores, hermanos, que tomarán la palabra de Dios, hermanos, con todo el corazón y predicarán el último evangelio, hermanos, al mundo. Antes, hermanos, de que venga Armagedón. Entonces, hermanos, antes de Armagedón, viene entonces, hermanos, 7 años, hermanos, de tribulación. He explicado, hermanos, que son 3 años y medio de tribulación para los judíos. 3 años y medio. Pero serán otros 3 años y medio para el mundo de gran tribulación. La iglesia está fuera de este programa. Usted y yo, hermanos, la iglesia, digo, si es que estamos viviendo como Dios manda, hermanos, dentro de la dispensación de una iglesia, nosotros, hermanos, estaremos fuera de todo eso, hermanos, porque este es otro programa. El Señor, hermanos, ahora está salvando a su pueblo y dice: mira la bondad de Dios. Pero si no miras la bondad de Dios, entonces tú también serás cortado como fueron cortados aquellos, Israel. El apóstol Pablo advierte, hermanos, que la iglesia ahora tiene una gracia, y esa gracia hay de aprovecharla porque estamos viendo la bondad de Dios.
Pero cuando entre el último de los gentiles, hermanos, que están en la lista de Dios, porque yo quiero que me entiendan, hermanos, usted y yo tenemos un Dios que es poderoso, inteligente, capaz, listo, y que tiene todo controlado, todo lo tiene en sus manos, el Señor todo lo tiene pensado, no hay error, aquí el Señor no se le ha escapado nada. El otro día dijo una persona, mire, si Dios es Dios, si es perfecto, si es poderoso, ¿no cree usted que se equivocó al hacer al diablo? No, usted se equivoca al no entender sus planes, le dije. Dios, hermanos, no se equivoca, nunca. Por otro lado, Dios no hizo al diablo, Dios hizo un querubín. Él se hizo diablo solo a sí mismo, porque la palabra diablo quiere decir mentiroso. No sé si me entienden, hermanos. Dios en el cielo, hermanos, ha creado seres con libertad. Dios no hizo títeres en el cielo, hermanos. Dios creó seres con libre albedrío. Creó seres con libertad, hermanos. Ellos optaron, hermanos, seguirle, estar con Él o no estar. Por eso es que una tercera parte siguió al diablo, hermanos. El Señor les dio libertad, los echó fuera del cielo. Una tercera parte le creyó al diablo, hermanos, y lo siguieron a él, porque diablo quiere decir engañador, mentiroso. Entonces Dios no puede ser a un engañador, hermanos. Por eso es un error que alguien diga, hermano, Dios hizo al diablo. No, hombre, Dios no puede ser un engañador. Dios hizo un querubín y la Biblia dice, lo hizo perfecto. Él solo se volvió engañador cuando le brotó mal en su corazón, y así lo dice la Biblia. Entonces Dios lo arrojó, hermanos, fuera del cielo, porque Dios es recto, hermanos, y en su lugar todo es santo. Lo echó fuera de allá, lo echó a los abismos, junto con una tercera parte de ángeles traidores que le siguieron a él. Fueron lanzados, hermanos, fuera. Eso es lo que está escrito en la palabra del Señor. Y el Señor, hermanos, comienza, hermanos, todo un plan de redención. Crea, hermanos, el Señor un nuevo ser para ocupar plazas vacantes en el cielo. Pensó Dios en la creación del hombre. El hombre va a ir a ocupar, hermanos, la tercera parte que en el cielo quedó vacío. Ahora, hermanos, el diablo sabe que los hombres van a sustituirle a él allá. No crean ustedes que el diablo ama a los hombres, odia. Por eso, hermanos, es que cuando el diablo se hace presente en el huerto de Edén, su finalidad, hermanos, es destruir al hombre, porque sabe perfectamente que Dios está creando nuevos seres. Está creando, hermanos, un nuevo ser que va a entrar a ocupar aquel lugar que aquellos dejaron. Pero antes de meterlos allá, a aquel lugar, hermanos, el Señor ahora está haciendo algo más perfecto. Ahora lo está probando antes, y así que deja aquí en esta tierra al querubín, lo deja aquí en esta tierra, para que haga lo mismo que hizo con los ángeles allá en el cielo, para que también los engañe aquí, a ver cuántos le creen. Y los que no le crean al diablo, son los que van a entrar allá. ¿Ya me entendieron, hermanos? Los que le creen al diablo, aquí se quedan. Junto con él serán echados al lago de fuego que arde eternamente. Pero, hermanos, aquellos que logren, hermanos, salir limpios, que logren salir, hermanos, en medio de tanta cosa y tanta confusión y tanta lucha y tanta prueba, si logran salir ilesos, si logran salir adelante, bienaventurado. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quiere decir, hermano, de que si alguien logra salir ileso de aquí, de este mundo, y el diablo, hermanos, con un montón de ofrecimientos, ahí está ofreciendo el diablo pecado, dinero, vanidades, deleites, fama. El diablo está ofreciendo aquí, hermanos, está gastándose, está desgastándose aquí, hermanos, ofreciendo tantas cosas. Y mucha gente, hermanos, cree, es muy simple, cree fácilmente, hermanos, a todos sus ofrecimientos. Entonces, hermanos, toda esa gente, hermanos, aquí es probado y aquí es eliminada juntamente con él. Pero el Señor, hermanos, está preparando aquí un pueblo, lo que la Biblia le llama los escogidos. Los escogidos, hermanos, tienen que salir, aunque sean probados en todo, pero tienen que salir aquí mostrando su lealtad y su fidelidad a Dios. Aquellos, hermanos, que logren salir ilesos de este mundo, como dijo un día el apóstol Pablo, me está reservada la corona, yo ya he peleado la batalla, he acabado la carrera, me está reservada la corona de la vida, la cual el Dios justo me dará, no solo a mí, dice, sino también a todos aquellos que aman su venida, aquellos que lo están anhelando a él y no se conformaron al príncipe de este siglo. Nunca estuvieron de acuerdo con el reinado del príncipe de este siglo, sino siempre anhelaron a un rey mejor. No sé si me comprenden ustedes lo que yo digo, hermanos. Ahora el diablo es el príncipe de este mundo. Ahora el diablo es el rey de este siglo. Sin embargo, hermanos, usted y yo, los que creemos en el Señor Jesucristo, esperamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no lo queremos a Él, por eso, hermanos, es que rechazamos sus ofertas. El diablo hoy, hermanos, maneja todo el mundo, maneja la economía, maneja la religión, maneja, hermanos, las modas, la cultura, la educación, todo lo maneja el diablo. La Biblia le llama al diablo el príncipe de este siglo, de este cosmos, de este orden. Estamos en un orden, hermanos, donde el diablo lo maneja poderosamente todo. Y en el libro de Apocalipsis Jesús dijo lo siguiente: el diablo, dice, el cual engaña al mundo entero, dice. Oiga, qué palabras. Jesucristo dice, hermanos, que el diablo tiene tal capacidad que puede engañar al mundo entero.
Entonces, pero sin embargo, hermanos, ustedes y yo, los que creemos en Jesucristo, hermanos, estamos saliendo de todo esto, hermanos, para proyectarnos, hermanos, hacia una eternidad, para creer en el reino del Señor, donde no aceptamos el gobierno, no aceptamos el régimen del diablo, sino queremos el régimen de Jesucristo. Queremos un régimen de paz eterna, queremos el régimen del Señor, el régimen del Mesías. Sin embargo, hermanos, el diablo ahora engaña, el diablo sabe, hermanos, que tiene que destruir a la raza humana. El trabajo del diablo es aniquilar a los hombres, porque sabe que ellos, hermanos, son los que van a ocupar aquel lugar que dejó vacío él, que quedó en el cielo vacante. Y el Señor está probando a los hombres, y qué sabio, hermanos, qué sabio es Dios, hermanos. Imagínense, hermanos, que dejó al querubín ahí en el huerto del Edén, solo que ahora este querubín se llama árbol de la ciencia del bien y del mal, pero es el mismo, el querubín, solo que está presentado otra vez en el mundo, hermanos, y está ahí, hermanos, porque el Señor lo necesita que le pruebe a la nueva producción de seres que van a entrar en el cielo. El Señor necesita un probador, y qué mejor, hermanos, que ponerles ahí al mentiroso, al engañador, por excelencia. Qué bueno, hermanos, qué mejor que ponerles ahí al mejor probador, para que así los que logren salir de esta tierra salieron probados. Los que entren al cielo jamás se rebelarán contra Dios por los siglos de los siglos. ¿Ya me entienden? Aquel que logra entrar en el cielo, hermanos, para siempre, el cielo se ha perfeccionado. En el cielo, hermanos, habrá una eternidad gloriosa. No más traidores, no habrá más subversivos, no habrá más quien se levante en contra del gobierno de Dios, no habrá más quien altere, hermanos, aquel orden de paz, aquel orden puro, aquel orden santo. No habrá quien, hermanos, por toda la eternidad vuelva a causar, hermanos, inestabilidad en el reino de Dios. No habrá, hermanos. Dios está perfeccionando, hermanos, lo que viene. Dios está perfeccionando todas las figuras, y lo que está por venir está siendo purificado y perfeccionado por Dios. Muy bien. Así que, hermanos, ahora entiende usted por qué es que el diablo apareció en escena ahí en el huerto del Edén. Dios, hermanos, lo necesitaba, le está haciendo un gran trabajo. Así que si alguien dice, si Dios es perfecto, se equivocó, ¿por qué dejó al diablo ahí y todos los destrozos que le está haciendo dentro de los hombres? No, hombre. Miren, hermanos, a veces con los ignorantes es bueno no discutir mucho. Por lo menos si alguien quiere discutir, ¿va? Ahora, si alguien quiere aprender, enhorabuena, podemos explicar con toda paciencia. Si alguien quiere aprender, con toda paciencia podemos explicar. Si alguien tiene dudas, hermanos, pero dudas sanas, dudas verdaderas, dudas, hermanos, de interés de aprender, las puede sacar todas, hágalas, eso es bueno. Si alguien, hermano, lo que quiere es impugnar y quiere, hermanos, resistir y quiere, hermanos, encontrarle errores a las Sagradas Escrituras, errores al Evangelio, errores a Dios, no pierda el tiempo, hermanos, porque la palabra de Dios dice, no deis las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, dice. Nosotros no podemos dar, hermanos, cosas tan sagradas, cosas tan sublimes como las que usted me está oyendo en esta mañana. Son profundas, hermanos, son difíciles de entender. Y un indocto, un inconstante, un ignorante, hermanos, miren, agarra esto, hermanos, y se burla. ¿Por qué es ignorante, hermanos? Porque no sabe. No vale la pena perder el tiempo con un ignorante. No vale la pena perder el tiempo, hermanos, con alguien, hermanos, que impugna algo tan sagrado, algo tan valioso como lo son las Sagradas Escrituras. Esto es muy valioso, hermanos. Y usted y yo, hermanos, estamos oyendo algo tan precioso, hermanos. Se acerca el momento, hermanos, cuando Dios va a quitar el pecado del mundo por las buenas y por las malas. El apóstol Pedro también lo dijo, hermano, de esta otra forma. Jesucristo dice, la principal piedra del ángulo, piedra de fundamento estable, dice, pero piedra de escándalo y piedra también que hace caer. Quiere decir, hermanos, que Jesucristo hace dos funciones. Dice que es una roca de fundamento donde el justo se fundamenta y pone ahí su casa. Y también es roca de tropiezo que hace caer. Dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, para lo cual también fueron destinados, dice. Cuando Simeón, un anciano, hermanos, que dice que esperaba la restauración de Israel, le fue dicho por revelación, hermanos, que él no vería la muerte hasta que sus ojos no vieran la salvación de Israel. Este Simeón, hermanos, dice que movido por el Espíritu llegó al templo y llegó casualmente el día, hermanos, que el niño Jesús estaba siendo presentado en el templo. Y dice que movido por el Espíritu llegó Simeón al templo, hermanos, y ahí estaba María y José y estaban presentando al niño. Y cuando Simeón lo vio, hermanos, miren, fue lleno del Espíritu Santo. Y le fue dicho, hermanos, por el Espíritu que ese era el Mesías, el Salvador del mundo. Agarró el Simeón, hermanos, llegó y cogió al niño. Y cuando cogió al niño, hermanos, vino el Espíritu del Señor sobre él y comenzó a profetizar. Pero dentro de todas las profecías que dijo Simeón, hermanos, a mí me llama la atención esta. Y agarró al niño en sus brazos y dijo, este niño está puesto para la caída
y para el levantamiento de muchos en Israel, dijo. Quiere decir que el niño hace dos funciones. El Mesías venía para dos cosas importantes: para que muchos cayeran y para que otros se levantaran. Se levantan los salvos y caen los soberbios. Se levantan los humildes. Se exaltan los humildes y caen, hermanos, y se abaten los soberbios. Ese niño, hermanos, venía para hacer un juicio tremendo, hermanos. Venía para hacer un juicio precioso, hermanos. Y lo hizo. Y aquí nosotros lo vemos, hermanos, que hay una parte que falta. Y muchos dirán, bueno, pero ¿qué pasa si Cristo vino, murió en la cruz? Y mire, aquí en el mundo siempre tanto pecado y la gente es violenta y la gente siempre sigue siendo mala y el diablo haciendo y deshaciendo. Entonces, ¿dónde está la victoria de Jesucristo sobre el diablo? Entonces, ¿qué vino a hacer Jesucristo? ¿Dónde está la salvación? ¿Cuál fue su labor? ¿Cuál fue la victoria en la cruz? La muerte del Señor Jesucristo en la cruz, hermanos, es un proceso. Todo proceso, hermanos, tiene una secuencia. El Señor, hermanos, decretó un juicio ahí en la cruz. Ahí, hermanos, se consumó un juicio. Pero la palabra de Dios dice que después de que Jesucristo murió, dice, se sentó a la diestra de Dios en la majestad en las alturas, esperando, dice, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Lo ha leído, ¿verdad? Eso habla, hermano, de un proceso. Dice que después de que Jesucristo murió en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a esperar, dice, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y si alguno por ahí dice que el Señor, hermanos, bueno, ¿dónde está lo que Él dijo? Cabal, lo que usted me está oyendo. Porque algunos tienen por tardanza, hermano, la manifestación de sus juicios. Sepan ustedes, hermanos, que sí nos estamos aproximando y en el mundo se están pintando todas las escenas. Todo se está dando, hermanos. En el mundo, hermanos, se está viendo una globalización. El mundo se tiende a unir. Hay un creciente ecumenismo. Hay una creciente unidad de las naciones, hermanos. Miren, hay una fuerza increíble que está uniendo a las naciones, hermanos, bajo filosofías democráticas, bajo filosofías de derechos humanos. En el mundo, hermanos, hay una tendencia a unirse. Esto se está uniendo, hermanos, como usted no se imagina. Las naciones están tendiendo a hacer cada vez más pactos, más alianzas. Es una unidad falsísima, como ustedes no se imaginan, pero no importa. De todas maneras, el Señor dice, yo me he propuesto reunir a los reinos, juntar a las naciones. Está escrito. Eso está profetizado, hermanos. ¿Quieren que lo leamos? Rápidamente en el libro de Daniel, capítulo 2. Quisiera, hermano, leer rápidamente el verso 43. Estamos leyendo, hermanos, en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 43. Dice así la palabra del Señor, rápidamente, hermanos, para aprovechar el tiempo. Dice en el verso 43, escuche, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Detengámonos aquí, hermanos. Esta profecía, hermanos, habla del final de la historia de los reinos de esta tierra, porque miren lo que dice inmediatamente después en el verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es el reino de Dios. En medio de este mundo, hermanos, el Señor está levantando un reino que es su verdadero reino. Este reino no será destruido jamás. Este reino, hermanos, durará para toda la eternidad. Sin embargo, hermanos, ahora, mientras eso sucede, dice que en el mundo se mezclarán por medio de alianzas humanas y se tratarán de unir, pero dice, no se unirán. La palabra de Dios está claramente revelada, que no se unirán, así como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, hermanos, ahorita nosotros estamos acercando a este momento. Pero les decía, hermanos, que se está acercando el final para la dispensación gentil, cuando dentro del listado, hermanos, que el Señor ya tiene apuntado en los cielos, porque el Señor ya tiene nombres y apellidos, hermanos, de todos los salvos, ni lo dude usted que es así. Usted y yo tenemos un Dios, hermanos, que es omnisapiente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. El Señor no necesita que las cosas sucedan para que después saber qué iba a suceder. No, hombre, Él es el que lo ha planificado. El Señor sabe, hermanos, quiénes se van a salvar, lo tiene contemplado desde antes de la fundación del mundo, como lo dice en el libro de Efesios. Y hermanos, cuando entre el último de los salvos, hermanos, de esta dispensación gentil, entonces, hermanos, viene el Señor y va a raptar a la iglesia, porque la iglesia será quitada de en medio. La iglesia va a desaparecer porque si está anunciado por el Señor, dice que será en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Pero dice el apóstol Pablo, pero vosotros, hermanos, amados hermanos, no soy de la noche, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es muy clara la palabra de Dios, hermanos, que la iglesia gentil, nosotros, la iglesia que estamos esperando ahora el regreso de Jesús, no debemos de ser sorprendidos, hermanos, así como un ladrón. Está bien que la gente del mundo, que la religión sea sorprendida, pero la verdadera iglesia, hermanos, está atenta a la profecía, atenta a la revelación, atenta a la palabra,
Y hermanos, atento al aviso previo. El día y la hora nadie lo sabe, pero no podemos dudar que va a haber un aviso previo, como ha acostumbrado Dios a hacerlo a lo largo de las Escrituras. Léalo usted. ¿Saben ustedes, hermanos, qué pasó el día que Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Léalo. Dijo Jehová Dios: ¿habré de destruir yo estas naciones y no contárselo a mi siervo Abraham, siendo que es mi amigo? Dice. Qué bonito, hermanos. Oigan, hermanos, usted y yo tenemos un Dios que es altamente comunicativo. Quizás un montón, muchos no lo saben, pero Abraham sí lo sabe, hermanos. El mundo no sabe, nadie sabe cuándo. Es como que el Señor hubiera dicho: nadie sabe ni el día ni la hora en que será destruida Sodoma y Gomorra. Pero nadie, no quiere decir absolutamente, ¿no? Abraham sí lo sabe, porque el Señor se lo quiso contar a él. La iglesia, hermanos, será avisada previamente antes de que sea raptada. Solo la iglesia. Pero de momento, hermano, no se sabe ni el día ni la hora. Eso será previo, hermano, será instantes antes. El Señor sí avisará a su pueblo, téngalo seguro, de una forma sobrenatural y extraordinaria, como lo ha acostumbrado a hacer, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no tiene limitaciones para intervenir sobrenaturalmente, milagrosamente. El Dios que abrió el mar rojo, hermanos, lo puede volver a abrir una y mil veces más y hacer más portentos que eso incluso. Dios no ha cambiado, si Él sigue siendo el mismo todopoderoso. Él puede hacer muchas cosas. Él va a avisar a su pueblo. El día, hermanos, que Dios destruyó el mundo antidiluviano, le avisó a Noé que lo iba a hacer. Siempre que ha habido juicio, Dios le advierte. Hay un pasaje que dice así: ¿hará algo el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? ¿Lo ha leído? ¿Verdad que está claro en el libro de Amós? ¿Hará algo Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? No, hermanos. Siempre que Dios hace algo, revela sus secretos a sus siervos los profetas. Tenemos un Dios así. Así que la iglesia, hermanos, será avisada antes. Pero cuando la iglesia sea quitada, hermanos, entonces va a suceder algo. En el mundo, hermanos, al ser quitada la iglesia, hermanos, ya no haber ese freno, esa presencia, hermanos, que bloquea la intervención de las huestes satánicas en el mundo. El diablo se va a sentir en sus anchas, hermanos. El diablo, hermanos, se va a manifestar plenamente en esta tierra, porque he explicado otras veces, hermanos, y miren, estas cosas son muy largas. ¿Qué va a pasar en el rapto de la iglesia? La iglesia va para arriba y el diablo viene para abajo, es simultáneo. Mientras que la iglesia está subiendo a los aires, porque así lo dice la Biblia, la palabra de Dios en otra parte dice que el diablo y sus ángeles están en los aires o en las regiones celestes. Eso lo dice el apóstol Pablo. Dice, hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad que habitan las regiones celestes, los aires. Pero el apóstol Pablo dice en otra parte, hermanos, que la iglesia, que nosotros los que habremos quedado hasta la venida del Señor seremos arrebatados juntamente con ellos en los aires. Quiere decir, hermanos, que ese mismo lugar donde ahora operan los malos espíritus, donde ahora opera Satanás, ahora la iglesia subirá allí. Parece, hermanos, un ascenso escalonado hasta el cielo. Ahora la iglesia va a entrar en las bodas del Cordero y estará en los aires. Mientras que el diablo, hermanos, cae a la tierra y comienza la tribulación. Yo quisiera que lo leyéramos rápidamente, hermanos. Esto sí me interesa que lo leamos, si no, no quedan claras estas enseñanzas. Estamos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Vean lo que pasa cuando el diablo es echado de los aires y cae a la tierra. Dice, hermanos, en el verso 10, tal vez, hermanos, para hacer un paréntesis, sepan ustedes, hermanos, que ahorita el diablo interviene en la tierra. Su centro de operaciones no está aquí en la tierra. Él interviene en la tierra, pero su centro de operaciones no lo puede poner aquí totalmente mientras exista iglesia aquí en este mundo. No puede.